En 1863, en lo más profundo del imperio bancario de los Rothschilds, se redactó un memorándum interno que jamás debió ser visto por ojos extraños. Este documento permaneció bajo llave durante décadas y solo salió a la luz en 2011 cuando se subastó una colección privada de una propiedad que había estado sellada por más de un siglo. El mensaje, dirigido a los directores de sucursales en toda Europa, contenía mucho más que simples consejos financieros. Revelaba la verdad sobre cómo quienes controlan los mercados y los gobiernos borran deliberadamente de la memoria de los pueblos las ideas que podrían sacudir los cimientos de su poder. Se trataba del desmantelamiento sistemático de un sistema económico alternativo que funcionó con éxito durante siglos. Este modelo permitió levantar las obras arquitectónicas más grandiosas de la historia, asegurando vivienda y alimento para las personas sin crear la esclavitud por deuda y la miseria que hoy consideramos normales. Los banqueros veían en esta estructura, conocida como el sistema de gremios, una amenaza existencial para su propio negocio, el modelo de reserva bancaria fraccionaria. El memorándum señalaba directamente que las comunidades que vivían bajo los principios de los gremios mostraban una inmunidad asombrosa al control financiero basado en deudas. Los mecanismos bancarios tradicionales simplemente no podían penetrar en economías organizadas de esa manera. La directiva fue drástica e inmediata. Iniciar un desplazamiento agresivo de estas estructuras mediante la industrialización forzada y cambios legislativos en el ámbito monetario. El ataque no fue contra bancos rivales, sino contra comunidades autosuficientes que vivían perfectamente sin préstamos de intereses. Fue el inicio de una operación a gran escala para desmantelar cualquier orden económico que no requiriera la intervención de los bancos. Entre 1865 y 1900, una ola de leyes recorrió Europa exigiendo que los salarios se pagaran exclusivamente en moneda nacional. Las asociaciones libres de maestros artesanos empezaron a ser declaradas ilegales, sus propiedades fueron confiscadas y sus archivos terminaron en el fuego. Todo esto empujó a la gente por la fuerza hacia las fábricas, donde su trabajo se convirtió en números dentro de cuentas bancarias, facilitando los impuestos y el control. Pero con la desaparición de los gremios, ocurrió algo de lo que los historiadores modernos prefieren no hablar. La calidad divina y el potencial creativo de la humanidad empezaron a caer en picada. La maestría asombrosa que definió la estética de las ciudades en los siglos XVII y XVIII se volvió prácticamente imposible de repetir. Daba la impresión de que el nuevo sistema financiero que reemplazó a los gremios simplemente no era capaz de crear lo que antes se construía sin la participación del capital. El testimonio más brillante de esta grandeza perdida es un edificio en Praga, la iglesia de San Nicolás, que desde el punto de vista de la economía moderna ni siquiera debería existir. La construcción de este coloso duró 31 años, de 1704 a 1735, y requirió el trabajo continuo de miles de maestros de altísimo nivel. La escala es impactante. Tan solo la cúpula está formada por 200.000 piedras talladas individualmente, cada una encajada a la perfección en la estructura curva. El interior está decorado con frescos de más de 1.500 metros cuadrados y el techo de cobre y las columnas de mármol exigieron décadas de experiencia de los mejores artesanos. Sin embargo, al revisar los archivos municipales de Praga buscando reportes financieros, surge un dato asombroso. Existe documentación detallada de materiales, cronogramas y listas de maestros, pero los registros de pagos monetarios a los trabajadores prácticamente no existen. En lugar de nóminas de sueldo, en los documentos de la época solo aparece una breve nota. El suministro se realizó a través del sistema de gremios, no se registró intercambio monetario. Esto parece imposible para un proyecto en el que miles de personas trabajaron por 3 décadas, pero así es exactamente cómo funcionaba el mecanismo que no dejó lugar para los banqueros en la vida de la sociedad. Para entender cómo surgió este fenómeno arquitectónico, hay que replantearse por completo lo que creemos saber sobre los recursos. En la economía actual, cualquier proyecto empieza buscando capital,
inversores, préstamos y tasas de interés. Pero en el caso de la iglesia de San Nicolás y otras grandes catedrales europeas del siglo XVIII, la lógica era exactamente la opuesta. Si este proyecto se hubiera construido bajo las reglas modernas, Praga habría quedado condenada a siglos de deudas que terminarían pagando hasta los bisnietos de aquellos albañiles. Sin embargo, los archivos revelan una estabilidad paradójica. El trabajo avanzó durante décadas, la calidad de los materiales nunca bajó, y aún así, la ciudad prosperó. El secreto está en que los recursos, la piedra, el cobre, la madera y, lo más importante, el talento humano, no se veían como una mercancía que se compra en un mercado externo con dinero prestado. Eran parte de un ecosistema cerrado. Las canteras de donde se extraía la piedra pertenecían a la comunidad o a instituciones que no buscaban obtener ganancias en forma de moneda. En cambio, aportaban los materiales a cambio de servicios futuros o como una participación en el bien común. Era una economía de contribución, no de transacción. El maestro artesano no iba a la obra para ganarse el pan que compraría por la tarde, sino porque sus necesidades básicas ya estaban cubiertas por la misma estructura de la sociedad a la que pertenecía. Quienes estudian la vida de los constructores de esa época se topan con datos asombrosos. A pesar de la falta de pagos en efectivo, la dieta de un trabajador en la obra de San Nicolás era de mejor calidad y más calórica que la de un obrero europeo promedio durante la Revolución Industrial, 100 años después. Tenían carne en abundancia, buen vino, pan fresco y mantequilla. Todo esto llegaba desde granjas que, a su vez, recibían del gremio de artesanos herramientas, construcción de molinos y graneros, además de la protección de sus derechos. Era una simbiosis sumamente compleja, donde el valor se creaba de forma directa, sin pasar por la caja fuerte de un banco. Este enfoque permitía que los maestros se enfocaran en la perfección de cada detalle. Cuando no tienes encima la presión de una fecha límite para pagar los intereses de un crédito, puedes dedicar 6 meses a crear una sola escultura o a ajustar perfectamente las láminas de cobre del techo. Por eso los edificios de aquel periodo siguen en pie después de siglos sin necesitar reparaciones mayores, mientras que las construcciones modernas empiezan a deteriorarse a los 30 años. La resistencia de la iglesia de San Nicolás no es solo una victoria de la ingeniería, es un monumento a un sistema que ponía la calidad y la eternidad por encima de la liquidez financiera. Pero, ¿cómo lograban miles de personas combinar sus esfuerzos sin un centro de control financiero? La respuesta se oculta en las reglas de los gremios. En sus estatutos internos existía un modelo donde el estatus de un maestro no se medía por la cantidad de monedas acumuladas, sino por el número de aprendices a los que les heredaba su arte y por la complejidad de los problemas que resolvía para su ciudad. Era una moneda de reputación mucho más efectiva que cualquier imprenta de billetes. Este modelo hacía que el sistema fuera prácticamente invulnerable a las crisis externas. Mientras hubiera maestros, piedra y comida, se podían construir palacios aunque todo el oro del mundo desapareciera de repente. Fue precisamente ese motor, el que generaba un crecimiento increíble sin intervención bancaria, el que se convirtió en el objetivo principal a destruir. La mecánica interna de este mundo olvidado se basaba en un principio que hoy nos parece casi de ciencia ficción. El valor de una persona no se medía por su capacidad de consumir, sino por su capacidad de crear. En el corazón de este sistema estaba el motor del gremio, una compleja red social que unía a maestros, oficiales y aprendices en un solo organismo vivo. Mientras que una corporación moderna busca minimizar los costos de personal, el gremio hacía todo lo contrario, buscaba maximizar el potencial de cada integrante. Si observamos el ejemplo de los albañiles de Viena o Praga, vemos que unirse a un sindicato profesional significaba obtener un estatus de por vida y una protección social absoluta. El primer pilar de este sistema era el aprendizaje. El alumno no pagaba por el conocimiento con dinero ni pedía préstamos estudiantiles. Su formación era una inversión de todo el gremio hacia el futuro.
El maestro tenía la obligación de transmitir los secretos del oficio, ya que el prestigio y la viabilidad de toda la unión dependían de la calificación de los nuevos. A cambio, el aprendiz aportaba su mano de obra a los proyectos comunes. Era un ciclo de conocimientos y esfuerzos donde la verdadera moneda era la maestría. Cuando un joven se convertía en oficial y luego en maestro, su nivel de vida no subía por acumular billetes, sino por tener mayor acceso a los recursos de la comunidad, desde las mejores herramientas y talleres hasta una vivienda garantizada para su familia. En esta estructura tenían un lugar especial los llamados tokens o fichas de registro, que a menudo se encuentran en excavaciones y se confunden con monedas primitivas. En realidad, estos objetos no tenían un valor intrínseco y no podían acumularse. Funcionaban únicamente como un indicador de contribución. Al terminar cierto volumen de trabajo, como decorar una fachada o levantar un arco, el maestro recibía una ficha que le daba derecho a obtener bienes específicos de los suministros comunes, comida, ropa o materiales para su propia casa. La diferencia crucial con el dinero actual era que estas fichas no se podían heredar ni usar para generar intereses. Caducaban o perdían su sentido una vez que la necesidad quedaba satisfecha. Esto eliminaba por completo la posibilidad de que surgiera una clase ociosa que viviera de la deuda ajena. Esta economía de contribución creaba un incentivo único. Cuanto más le das a la comunidad, mayor es tu peso social y más segura es tu posición. En este sistema no existía el concepto de desempleo, porque siempre había necesidad de mejorar la infraestructura, embellecer las ciudades o educar a los jóvenes. Si en la ciudad había suficiente comida y piedra, el trabajo seguía adelante sin importar lo que pasara en los mercados mundiales del oro. El gremio construía un capullo protector alrededor de sus miembros, volviéndolos inalcanzables para las manipulaciones externas. Fue precisamente esa independencia, la capacidad de toda una clase social de vivir en la abundancia, ignorando las exigencias bancarias, lo que provocó la mayor furia de los autores del Memorándum de 1863. El sistema funcionaba con demasiada eficiencia y su existencia demostraba que la humanidad es capaz de las más grandes hazañas sin tener que empeñar su libertad a cambio de intereses. El modelo tártaro de organización social ofrecía algo mucho más profundo que una simple estabilidad económica. Le regalaba al ser humano la libertad de no vivir con el miedo básico a la supervivencia. En este sistema, las garantías sociales no eran un favor del Estado, ni el resultado de pagar cuotas de seguros. Eran la consecuencia natural de participar en la vida de la comunidad. La vida de un maestro o artesano estaba libre de esa presión agotadora que hoy conocemos como estrés financiero. En un mundo donde no existían las hipotecas, los alquileres ni los créditos al consumo, el concepto de hogar y refugio tenía un significado completamente distinto. La vivienda para los miembros del gremio solía construirse de forma colectiva. Si un maestro necesitaba una casa, la comunidad aportaba los materiales y la mano de obra. Esto no se consideraba una deuda que debía devolverse con intereses, sino una inversión en la estabilidad del núcleo profesional. Como resultado, la familia del maestro era dueña de su techo por el derecho de su participación, y esa casa era imposible de embargar por falta de pago. Este enfoque creaba la base sobre la cual se construía la confianza en el futuro. Cuando las necesidades básicas, vivienda, calefacción y alimento, están garantizadas por la estructura misma del gremio, la energía creativa de la persona no se agota buscando comida, sino perfeccionando su oficio. Mención aparte merece el trato hacia las generaciones mayores. En el sistema tártaro no existía el concepto de crisis de pensiones. En cada gran gremio funcionaban las llamadas casas de veteranos o residencias comunitarias. Los maestros que por su edad ya no podían trabajar en los andamios o en las forjas pasaban al estatus de mentores y guardianes de las tradiciones. Recibían todo lo necesario del Fondo Común de Recursos acumulado por el gremio.
Su experiencia se valoraba más que su fuerza física, y mantenerlo se consideraba una obligación de honor para los miembros más jóvenes. Esto eliminaba de raíz la idea de que una persona deja de ser útil al terminar su etapa laboral activa. En la base de esta prosperidad estaba el principio del bien común aplicado a los recursos naturales. Los bosques, las canteras, las vías fluviales y los talleres públicos no pertenecían a particulares ni a corporaciones con el fin de sacar provecho económico. Se consideraban patrimonio de todos los participantes del sistema. Si el gremio de los carpinteros necesitaba roble, lo tomaba del bosque comunitario con el compromiso de plantar árboles nuevos y mantener el orden. La ausencia de intermediarios como bancos o revendedores permitía destinar todos esos ahorros directamente a mejorar la calidad de vida. La culminación de este modelo es el legado que todavía podemos observar hoy. Basta con mirar las ciudades diseñadas y construidas bajo estos principios. Cada elemento, desde los sistemas de drenaje hasta los relieves de los ayuntamientos, fue hecho con una resistencia increíble y una perfección estética absoluta. En un sistema donde no hay necesidad de ahorrar en materiales para pagar los intereses de un préstamo, el único límite es la imaginación y la destreza del creador. La comparación con la actualidad es lo más doloroso. Nuestros antepasados construían para la eternidad, creando catedrales perpetuas, mientras que la economía de deuda actual genera construcciones temporales diseñadas para un ciclo corto de consumo. El modelo tártaro demostró que el ser humano, cuando se libera del miedo a la miseria, es capaz de transformar su entorno en una obra de arte. Y fue precisamente ese ejemplo de creador libre y próspero lo que los banqueros consideraron un precedente peligroso que debía ser borrado de la historia. Este periodo de la historia podría definirse como una guerra silenciosa, y su desenlace fue lo que terminó moldeando el mundo tal como lo conocemos hoy. Para las élites bancarias del siglo XIX, la existencia de los gremios independientes no era solo un estorbo, sino una amenaza directa a su dominio absoluto. Si las personas podían construir ciudades, alimentar a sus familias y asegurar su vejez sin usar la moneda emitida por bancos privados, entonces todo el concepto del interés del préstamo perdía su razón de ser. Para romper este orden, se puso en marcha una campaña coordinada que los historiadores disfrazarían más tarde bajo el proceso supuestamente natural de la Revolución Industrial. El desmantelamiento comenzó con un ataque jurídico feroz. Entre 1865 y 1876 se aprobaron leyes en toda Europa y América que golpearon el corazón mismo del sistema, su derecho a distribuir recursos de forma autónoma. Los métodos tradicionales de intercambio de bienes y servicios empezaron a ser calificados como operaciones financieras ilegales. Los banqueros lograron presionar para que se aprobaran actas que obligaban a cualquier empresa o asociación a realizar sus cuentas exclusivamente en títulos de deuda estatal, es decir, en papel moneda tomado de los bancos bajo interés. Una historia especialmente dramática ocurrió en Londres, donde el gremio de carpinteros, que llevaba siglos existiendo, intentó desafiar estas nuevas reglas. Ellos sostenían que su derecho a construir viviendas para sus miembros usando las reservas de madera comunales era inalienable. El proceso judicial terminó con una sentencia tajante. El gremio debía registrarse como una empresa comercial con cuenta bancaria e informes fiscales, o liquidar todos sus activos. La elección era clara: o pasabas a formar parte de la pirámide de deuda, o tu actividad era declarada criminal. A los maestros artesanos se les empezó a negar sistemáticamente el acceso a la materia prima. Los bosques y canteras comunitarias que durante siglos fueron la base de su independencia, pasaron de la noche a la mañana a ser propiedad privada de corporaciones ligadas al capital bancario. El maestro libre, que antes tomaba la piedra de la cantera de su gremio, se encontraba de pronto con que ese lugar estaba cercado y que por el material ahora debía pagar con moneda contante y sonante. Para conseguir esa moneda, solo tenía dos caminos: pedir un crédito o emplearse en la fábrica del mismo hombre que se había apropiado de la cantera. Así fue como ocurrió la gran transformación del creador en un siervo.
El estatus orgulloso del maestro, que heredaba los secretos del oficio de generación en generación, fue degradado al papel de un trabajador asalariado cuyo tiempo se compraba al precio más bajo posible. El sistema educativo, que antes estaba en manos de los gremios y buscaba formar a un ser humano integral, fue reemplazado por un sistema escolar de cadena de montaje, diseñado para fabricar ejecutores obedientes para las fábricas. Las majestuosas catedrales y palacios dieron paso a barracones sin alma para los obreros, construidos con materiales baratos. No fue solo un cambio económico, fue una neutralización espiritual de la sociedad. La gente perdió el control sobre el fruto de su esfuerzo y los banqueros obtuvieron lo que buscaban, el control total del tiempo humano a través del mecanismo de la escasez. Una vez que los gremios fueron destruidos, la trampa se cerró, convirtiendo a toda la población del planeta en deudores perpetuos. Con la destrucción de los gremios, la humanidad quedó atrapada en las garras de una escasez creada artificialmente. Antes, el acceso a la vivienda, la comida y las herramientas era un derecho natural de cada miembro de la comunidad. Ahora, todo eso se convirtió en una mercancía que había que comprar. La nueva realidad económica dictó una condición implacable. Si no tienes monedas, no tienes derecho a existir. Así se cerró la trampa que transformó al creador libre en un consumidor encadenado. Para hacer que el ser humano fuera dependiente, primero hubo que quitarle la capacidad de valerse por sí mismo. El primer paso fue liquidar el sistema de vivienda comunal. Las casas, que antes se construían colectivamente y pasaban de generación en generación sin deudas, fueron gravadas con impuestos que solo podían pagarse en moneda bancaria. Maestros cuyas familias habían vivido en el mismo lugar por siglos, de pronto descubrieron que le debían al Estado y a los bancos por el derecho de estar en su propia tierra. Esto los obligó a buscar trabajo no donde pudieran lucir su talento, sino donde les pagaran con dinero contante. La pobreza artificial se convirtió en la principal herramienta de control. En el sistema de gremios, los excedentes de recursos siempre se destinaban a mejorar la calidad de vida o la durabilidad de las construcciones. En el nuevo modelo, la escasez se volvió una condición necesaria. Para que la gente trabaje hasta el agotamiento, debe sentir constantemente la amenaza del hambre o la pérdida del hogar. Esto provocó una degradación brutal de la maestría artesanal. Después de 1880, el mundo dejó de ver obras maestras al nivel de la Catedral de San Nicolás en Praga. ¿Para qué construir para la eternidad si el crédito bancario exige una rotación rápida del capital? Las cosas empezaron a hacerse desechables y el ser humano pasó a ser un engranaje reemplazable. Si antes el maestro era una persona única con sus propios secretos, el obrero de la fábrica se volvió una simple unidad de costo que se puede cambiar por otra fácilmente. Este proceso no se limitó a Europa. El modelo de destrucción de las comunidades autosuficientes se replicó en todo el planeta. Un ejemplo claro fue la lucha contra las tradiciones de los pueblos originarios, como el potlatch de los indígenas de Norteamérica, un sistema basado en la redistribución de la riqueza y el regalo, en lugar de la acumulación. Esas costumbres fueron declaradas bárbaras y criminalizadas porque, al igual que los gremios, hacían a la gente independiente del sistema financiero centralizado. Cualquier estilo de vida que permitiera prosperar sin usar una moneda sujeta a impuestos debía ser desmantelado de inmediato. La trampa de la escasez cambió la psicología misma del ser humano. Nos acostumbramos a pensar que la competencia por sobrevivir es el estado natural de la vida. Pero la historia del sistema tártaro demuestra que este estado fue implantado a propósito. El miedo al futuro, que nos empuja a pedir créditos y aceptar trabajos agotadores, no es una ley de la vida, sino el resultado de una política diseñada para esclavizar a la humanidad. Y mientras nos hundimos más en la economía de deuda, es vital recordar algo. Este camino no lo elegimos nosotros, sino aquellos que en 1863 decidieron que nuestra prosperidad era demasiado peligrosa para su poder. Pero incluso en los tiempos más oscuros, el recuerdo de otro camino es imposible de borrar mientras sigan en pie las piedras de las viejas catedrales.
A pesar de siglos de un olvido provocado a propósito, el espíritu del viejo sistema nunca desapareció por completo. Nos acostumbramos a creer que el capitalismo moderno es el único final posible para el desarrollo de la civilización. Pero basta con mirar alrededor. Los logros más avanzados de la humanidad hoy no nacen de la sed de ganancias, sino de esa misma economía de contribución que alimentaba al modelo tártaro. El software de código abierto, las plataformas globales de información como Wikipedia y los proyectos científicos voluntarios son en realidad los gremios digitales de hoy. Miles de expertos en todo el mundo invierten su tiempo y conocimiento no por un cheque bancario, sino para crear un bien común que pertenece a todos y, a la vez, a nadie. Esta es la prueba viviente de que el impulso creativo del ser humano no puede ser encerrado del todo en el marco de las obligaciones de deuda. Sin embargo, la arquitectura financiera actual sigue resistiéndose con fuerza a cualquier forma de prosperidad colectiva. Los códigos fiscales, las leyes rígidas de propiedad privada y los sistemas de puntaje social son las mismas herramientas del Memorándum de 1863, diseñadas para evitar que surjan comunidades autosuficientes. Hoy nos convencen de que vivir sin un historial crediticio es una existencia marginal y que negarse a participar en el mercado global es el camino a la miseria. Pero la historia de los gremios nos recuerda otra cosa. La verdadera miseria es cuando te quitan el derecho de poseer los frutos de tu esfuerzo y tienes que pagar intereses por el simple derecho de respirar en la casa que tu propio pueblo construyó. El final de esta historia todavía no se ha escrito. Las catedrales que siguen en pie después de siglos no son solo monumentos arquitectónicos, son testigos mudos y pruebas físicas de que una civilización puede alcanzar alturas impensables sin la intervención del capital bancario. Están ahí como un recordatorio de que la grandeza se crea con la contribución y no con la transacción, con la creación y no con el consumo. Cada vez que pasamos frente a un edificio antiguo levantado por los maestros del pasado, vemos la evidencia de que no necesitamos a este sistema tanto como el sistema nos necesita a nosotros. Darse cuenta de esto es el primer paso hacia la liberación. El sistema en el que vivimos no es algo natural ni inevitable. Simplemente es extremadamente rentable para un círculo cerrado de personas que aprendieron a sacar provecho de una escasez creada artificialmente. Pero mientras viva en nosotros el recuerdo de una época donde la maestría valía más que la acumulación y donde la comunidad era más fuerte que cualquier banco, la alternativa seguirá siendo posible. Todavía recordamos cómo construir un futuro que no haya que comprarle a los banqueros. Y ese conocimiento es el arma más peligrosa contra quienes intentaron destruirlo. El camino hacia una nueva prosperidad no se trata de crear más bancos, sino de volver a los principios que alguna vez nos hicieron creadores verdaderamente libres de nuestro propio mundo. La historia vive cuando se cuenta. Suscríbete, porque lo que viene después no lo has escuchado nunca antes.